Estimada audiencia de la prensa, hoy tenemos a Dalia Pichel e Irma Planes del Observatorio de Femicidios. Ellas nos van a compartir un poco qué ocurrió en el 2024, los datos más relevantes, su perspectiva y nos van a hablar un poco sobre el trabajo que ellas hacen. La pregunta básica, ¿cómo nace el observatorio? Irma. Hola Eliana, gracias por invitarnos. El Observatorio de Femicidios nació en el año 2020 como un proyecto periodístico basado en datos para resaltar la problemática de violencia de género en Panamá y los femicidios. Nos dedicamos a documentar cada femicidio registrado en Panamá con datos oficiales del Ministerio Público, pero también lo complementamos con datos de medios de comunicación para tratar de tener una visión más completa del femicidio en Panamá. ¿Cómo se financia? Bueno, inicialmente nuestro primer fondo, en realidad fue un microfondo que nos dio el Centro de Periodistas, el Centro Internacional para Periodistas. Con ese dinero pagamos los gastos básicos de empezar el proyecto, nuestra línea gráfica, nuestro website, ese tipo de cosas. Hoy por hoy lo que hemos seguido haciendo es recaudación de fondos básicas, o sea, hemos tenido una recaudación grande, si no me equivoco fue en el año 2021, no hemos hecho ninguna otra desde entonces. Nuestros costos operativos, la verdad, son bastante bajos porque es un trabajo de voluntariado. Nosotras hacemos el trabajo periodístico de recopilar la información y luego también hacemos el trabajo de comunicarla a través de nuestras redes sociales y también generando el reporte anual, que es lo que vamos a compartir hoy. ¿Qué metodología utilizan para recopilar los datos? Hace un rato hablabas de que usaban información oficial. ¿Cómo es la dinámica en eso? Bueno, tenemos un acuerdo con el Ministerio Público. Ellos nos envían los datos un poquito más desglosados, ya que el reporte que ellos publican en su sitio web es acumulado. O sea, te dicen cuántos fueron armas de fuego o cuántos fueron en tal provincia, pero no caso por caso. A nosotras se nos envía esa información caso por caso de la edad, de la metodología y de la provincia. Y nosotros entonces complementamos con los reportajes de medios de comunicación y también con las notas de prensa del mismo Ministerio Público, porque ellos también hacen un trabajo periodístico de comunicar, por ejemplo, cuando hay aprehensiones, cuando hay condenas, así que también utilizamos eso. Y bueno, es un trabajo bastante manual, o sea, hay que sentarnos a leer las notas para poder complementar la base de datos y así generar la estadística. ¿Hay subregistros? Bueno, es un poco complicado hablar de subregistros. El Ministerio Público, por como está contemplado en la ley, saca 3 estadísticas: femicidios, tentativas de femicidios, que son agresiones físicas que no terminan en la muerte de la víctima, sin embargo son contabilizadas como tentativas, y muertes violentas de mujeres. Una de los grandes mitos o de los errores que hay es que se piensa que cualquier mujer que es asesinada es catalogada como un femicidio, y eso no es así. Hay ciertas causales que hacen que la muerte violenta de una mujer sea catalogada como un femicidio. Entonces, hay momentos en los que nosotras, a través de nuestra investigación, vemos que ciertos casos que fueron reportados en medios de comunicación tienen algunas de esas causales o podrían tener características que los podrían determinar como un femicidio, y que por una y otra forma, otra razón, el Ministerio Público no ha hecho esa categorización a ese momento. Nosotros, cuando es así, como bien decía Irma, tenemos un convenio y en verdad lo consultamos. Ellos también hacen revisión de sus cifras, o sea, puede ser que un caso esté catalogado como un femicidio en agosto, por ejemplo, y para diciembre ya se hizo el correctivo y se arregló dentro de la base de datos del propio ministerio. O sea que no sé si un subregistro como tal, pero en tiempo real hay veces que los casos no están catalogados como femicidios cuando deberían estarlo. Los datos del 2024 respecto al 2023 muestran un incremento importante del 60%, si mal no recuerdo. 8 femicidios más. 8 femicidios más. ¿Qué otros datos pueden compartir sobre el 2024? Los aspectos más relevantes del estudio, ¿cuáles son? Bueno, documentamos un total de 23 femicidios y un transfemicidio. Como dijiste, fue un incremento de 8 femicidios respecto al 2023. Realmente no hemos visto que la estadística baje completamente ni que suba completamente, se mantiene más o menos en un promedio anual de 22. Sí han habido ciertos años en los que se ha disparado mucho, más que nada por... por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, en el 2020 hubo 31 femicidios, pero hubo 2 como femicidios colectivos, o sea, estos homicidios grupales que fueron la masacre del Terrón y también la masacre del Búnker de Colón. Muchos de esos asesinatos se categorizaron como femicidios por las causales que estábamos mencionando, entonces eso dispara la estadística, pero realmente lo que estamos viendo es que desde el 2014
que se empezó ya a registrar los femicidios porque la ley entró a regir en diciembre del 2013, por lo tanto, vamos a decir que el registro oficial empieza a partir del 2014. No hemos visto una bajada importante de los casos de femicidio, tampoco una super subida, más que nada estable, entonces hay cosas que ajustar, ¿no? ¿Qué patrones han identificado en lo que se refiere a las víctimas y los agresores? Sí. Bueno, lo que vemos realmente de los 23 o 24 femicidios, sumando el transfemicidio del año pasado, 8 ocurrieron en la capital. Esto responde a un tema poblacional. Claro. Sin embargo, vemos que en todas las provincias del país, no en el 2024, pero históricamente en todas las provincias ha habido femicidios. El año pasado no hubo ni en Herrera ni en Los Santos, tampoco en ciertas comarcas. La víctima como promedio de femicidio es una mujer joven, entre 20 y 39 años. Es como la edad donde se concentran la gran mayoría de las víctimas. Usualmente es atacada por una persona que conoce, principalmente su pareja o su expareja. Suelen ser, aunque eso ha ido mutando y es uno de los patrones que hemos visto, ser atacadas con arma blanca. Y suelen también suceder en áreas conocidas para ella, o sea, en su residencia, en su lugar de trabajo o cerca de sus residencias, o sea, en áreas que suelen frecuentar. Hay distintas causales contempladas en la ley 82, que es la que rige el tema, tipifica el femicidio, y lo vemos en la data. O sea, por ejemplo, si una víctima es atacada frente a sus hijos, esa muerte violenta se cataloga como un femicidio. Okay. Parte de lo que nos han arrojado los datos que nosotros hemos complementado con los medios de comunicación es que al menos 20 menores de edad quedaron huérfanos de madre el año pasado a raíz de femicidios. O sea, estamos hablando de que muchas de las víctimas son madres y muchas veces son atacadas por el propio padre de los hijos en el caso de que son sus parejas, ¿no? Entonces, y al frente de sus hijos. Y al frente, los hijos, o sea, pierden a la madre y también presencian este hecho bastante traumático que causa muchas secuelas a lo largo de la vida, y también la interrogante de dónde quedan esos niños, si pasan a manos del Estado o si pasan a manos de familiares. También me parece importante destacar que el uso del arma de fuego ha ido subiendo. O sea, casi siempre, predominantemente, el arma blanca ha sido la más utilizada en los femicidios. Estamos viendo que está subiendo el arma de fuego. Fue la misma cantidad de arma de fuego y arma blanca el año pasado, 8 y 8. Y también estamos viendo que ese uso del arma de fuego que antes se concentraba en Panamá Oeste y Colón, ahora se está expandiendo a las provincias del país, y eso también es bastante preocupante. En el 2024 hubo víctimas menores de edad. Sí, dos fueron menores de edad. De hecho, una de las víctimas tenía 2 años de edad, atacada por un familiar indirecto. Sí. Y también solo 2 condenas. ¿Qué valoración bueno, tienen de eso? Sí, parte del trabajo de los femicidios, o sea, cuando empezamos el observatorio en el 2020, en verdad hacíamos una veeduría de los casos que iban pasando. Luego Irma tomó la batuta de empezar a revisar las condenas, y ahora le damos seguimiento en tiempo real a los casos y hacemos anuncios de cuando hay condenas. En la mayoría de los femicidios podríamos decir que el victimario o el agresor es aprendido al momento o pocos momentos después. Este año, por ejemplo, no se dieron casos donde el victimario se logró suicidar. Eso también pasa muchísimo, que el agresor ataca a su víctima y pierde su vida a raíz del suicidio como en el mismo momento. Entonces, en ese caso, nosotros lo que vimos este año fue que de los 24 femicidios registrados, en 15 el sospechoso ya está prendido y están en procesos de llevarlo a audiencia, de imputar cargos y demás. Para 7 de los femicidios no hay condena, no hay aprehensiones, lo cual es bastante preocupante porque estamos hablando de un tercio alto. Y es un número bastante alto, dado que son casos donde usualmente es un familiar o alguien conoce a... O sea, hay muchos testigos, los vecinos escuchan. Las familias se dan en situaciones donde sí, todo el mundo sabía que ella tenía una relación súper violenta con su expareja, y como que los mismos vecinos dicen es que no, es que la expareja la amenazaba todo el tiempo, o la expareja. Entonces, es raro que no haya aprehensiones en 7 de esos casos. Y bueno, las condenas usualmente no es tan común que el mismo año que ocurre un femicidio se dé la condena de ese caso. Lo que vemos es que la gran mayoría de las condenas por femicidio se hacen a través de acuerdos de pena, o sea que las fiscalías agilizan los procesos para reducir el costo al Estado, a las víctimas, a las familias,
y por eso en ese caso sí suelen salir las condenas mucho más rápido. Cuando son acuerdos de pena, sí. Y justamente con los acuerdos de pena, ¿qué impacto tienen estos acuerdos en la percepción de justicia por parte de la familia de las víctimas? Es un tanto complicado, ¿no? En verdad yo pienso que el tema de los acuerdos de pena hay que verlo como caso por caso, o sea, sí se dan situaciones donde las familias de las víctimas optan por un acuerdo de pena para asegurar primero que se dé una condena y para no pasar por un proceso doloroso de juicio, ¿no? Sí. O sea, esto en muchos casos es desgastante. Esto completamente desgastante para familias que no solo están, como vemos en muchos de estos casos, no solo están teniendo que pasar por el duelo de perder un familiar, sino también teniendo que hacerse cargo de menores de edad que quedaron en una situación de vulnerabilidad. O sea que en muchos casos se da eso. Lo que también vemos que pasa con los acuerdos de pena es que hay una reducción en la pena. Entonces hay casos donde entonces la condena es menor de lo que tal vez las familias hubiesen querido en ese caso, y cuando estamos hablando de agresores jóvenes, estamos hablando de que un agresor puede salir luego de cumplir una condena a los 40, 45 años y volver a la comunidad y existir en la comunidad. De hecho, o sea tenemos agresores que han repetido, o sea, que ya han asesinado a parejas anteriormente, cumplieron condenas, salieron, se emparejaron de vuelta y nuevamente asesinaron a la pareja. Entonces, sí vemos eso, y también vemos bastante que más o menos alrededor de la mitad de las mujeres que son víctimas de femicidio ya habían interpuesto una denuncia, ya habían tratado de alejarse, ya sea con una orden de alejamiento, con una acusación en la fiscalía. Entonces sí hay una justicia en el sentido de que la mayoría de los femicidios sí terminan en una condena, pero estamos hablando de una justicia tardía, o sea, se pudo prevenir. Y es necesario revisar todos los procesos. Es muy necesario revisar los procesos, y también el tema de los albergues, los refugios, un lugar donde las mujeres puedan ir que sea seguro, ya que muchas veces cuando ocurren estos femicidios uno ve los comentarios en redes sociales que por qué estaba con él, por qué no se fue, ella se lo buscó. Pero justamente el momento en el que la víctima trata de romper ese ciclo de la violencia e irse del hogar o dejar a esta pareja, es el momento más peligroso porque genera esta ira en el agresor. Entonces sí necesitamos, o sea, es vital que estas mujeres reciban un apoyo tanto comunitario como estatal para poder preservar su vida. No son hechos aislados, no es algo que pasa de un día a otro, es un continuum de violencia de género que termina, que la cumbre es el femicidio. Entonces sí hay muchas cosas que podemos hacer para prevenirlo. Y en esos momentos donde las mujeres están buscando salir de un ciclo de violencia, encuentran un montón de obstáculos en su camino que hacen imposible o dificultan extremadamente el poder romper ese ciclo de violencia para ellas y para sus hijos y sus familiares. Hemos visto casos también donde un agresor está atacando a una víctima y la suegra, o sea, la mamá de la víctima, intenta intervenir y es también víctima de femicidio en el caso, porque son situaciones de violencia que acaparan a las comunidades, no solo a la víctima o a la mujer que, según, como bien dice Irma, la audiencia o el público está tomando una mala decisión. O sea, son situaciones que al final afectan a la comunidad entera. Todos los casos son dolorosos, impactantes, importantes, dramáticos, pero algunos han hecho más ruido que otros. Eso es así. ¿Ustedes qué me pueden decir de eso? Por ejemplo, hubo uno en diciembre que provocó incluso una reacción del presidente Mulino, que fue el asesinato de Claudia Timpson. Entonces... Sí, nosotras en el observatorio somos bastante cuidadosas de no identificar a las víctimas. Nosotras no hablamos de nombres de víctimas porque en realidad no ponemos fotos. En verdad, principalmente es porque consideramos que entender la problemática, si bien hay casos emblemáticos que pueden hacer como mucho ruido, como bien decías, y traer el tema a la discusión pública, también hay muchas consideraciones cuando hay menores de edad de por medio, cuando los familiares tal vez no quieren tener una situación mediática. No fue el caso con el caso que mencionas de diciembre. Generó mucha reacción también porque, si no me equivoco, el padre de la víctima es como un abogado reconocido y se sabía de quién se estaba hablando, tenía muchos estudiantes, o sea, muchas personas conocían quién era. También el caso realmente cuando nos ponemos a ver, es un femicidio de libro, o sea, fue su expareja o su pareja o expareja, nosotros no hacemos la distinción. No hacemos la distinción porque realmente no imposible. sabemos al momento que sucedió cuál era el estatus de la relación. Ocurrió con arma de fuego, es uno de esos femicidios que sale de la norma en ese sentido porque ocurrió con arma de fuego. Aunque bueno, ya se está volviendo la norma ahora el arma de fuego. Sí, y
una de las causales es que su cuerpo fue dejado en la vía pública de forma expuesta. Esa es una de las causales. Si el cuerpo de la víctima es arrojado en la vía pública o es encontrado a la intemperie, eso hace que sea un femicidio y eso fue parte de lo que sucedió. O sea que es un caso, fue emblemático, pero tristemente en realidad es un caso que cae completamente dentro de la Del estadística. promedio, sí. Una joven, 20 años, o sea, está dentro del rango de las 24 víctimas, 15 tenían entre 20 y 39 años. O sea, es la edad de la víctima promedio de femicidio. También quería comentar que otra de las razones por las cuales no publicamos datos de la víctima o fotografías de la víctima es para no revictimizarla, ya que muchas veces en redes sociales lo que se forma es un juicio colectivo de si la persona se lo merecía, si no, si mira cómo posa en la foto, mira la ropa que utilizaba. Sí. Entonces tratamos de alejarnos de eso para respetar la identidad de la víctima, aunque no esté, para respetar a los familiares de la víctima y que no pase por este segundo Sí, este segundo ciclo de violencia. Este segundo ciclo de violencia. Y parte de lo que tratamos de hacer también desde el observatorio es al como mostrar estos datos de forma fría, de forma objetiva y como de forma solo de data, es también cambiar un poco la forma en la que se habla de los femicidios, en medios de comunicación particularmente, ¿no? Al darles datos y al que la noticia sea, mira, hicimos este análisis sobre cómo están pasando estas cosas, este es el problema macro. Estamos también tratando de que los propios medios hablen de la problemática de una forma distinta, que no esto de la mató por celos o bueno, ya no se crimen usa tanto, pasional. pero el crimen pasional, ¿no? Ese tipo de lenguaje es de lo que nos tenemos que alejar realmente para poder ir al Avanzar. centro del problema y entender que esto es una problemática que va más allá de que el novio de alguien se volvió loco, ¿no? O sea, es un tema mucho más Es un profundo. tema sistemático y es Sí. un tema que afecta a las comunidades, ¿no? O sea, donde se afecta a una familia, donde se afecta a menores de edad, el impacto es no solamente el de esa mujer, es la familia, los hijos, la comunidad en la que son parte, donde trabajaban. Sí. ¿Y qué piensan de las políticas públicas de las políticas que lleva a cabo el gobierno para combatir este problema flagelo? Todavía hay muchas deudas del Estado con las mujeres, sobre todo el tema que hablábamos de los refugios, de los albergues, o sea, una verdadera protección a las víctimas, los brazaletes electrónicos, que las víctimas puedan tener información de dónde está el agresor, si se está acercando, poder detenerlo, etcétera. Hay mucho todavía que se puede hacer. De hecho, en la propia ley que tipifica el femicidio se le asignan responsabilidades a distintas instituciones del Estado, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. O sea, se le asignan responsabilidades a muchas entidades que no necesariamente han hecho el trabajo de integrar las distintas cosas que están tipificadas en la ley dentro de sus procesos para formar parte como de abordar de forma integral el problema, ¿no? En teoría, O sea En teoría, la Policía Nacional debería tener una sección especializada solamente para esto. Realmente lo que vemos es que es homicidio y Eso está en la ley. femicidio. Sí. Sí. O sea, es una obligación de la Exacto. norma. Y realmente lo que se hizo fue que se utilizó homicidio y femicidio están en la misma. Entonces, hay veces que nos llegan mensajes de mujeres que están en situaciones de violencia y que nos cuentan que fueron a la policía y que realmente recibieron como que un maltrato, falta de empatía o que les echaron la culpa, etcétera. Entonces, son todos estos obstáculos, como bien decía Dalia, que encuentran las mujeres cuando tratan de romper el ciclo de violencia, que realmente lo que deberíamos hacer es darles la mano para que puedan salir de ahí, no echarlas más hacia abajo. Para terminar, ¿alguna reflexión final sobre el tema o algún dato que quieran aportar que no lo hayamos discutido? Bueno, yo diría que uno de los datos como pesados que nos arrojó este informe es el tema de los niños huérfanos. O sea, al menos 20 menores de edad fueron impactados directamente. Hemos repetido varias veces. Y eso es de los que tenemos registro, de los porque que tenemos eso es el registro. mínimo. O sea, pueden Exacto. haber muchos más, pero nos faltan los datos. Por eso decimos al menos, ¿no? Porque es lo que pudimos ver Correcto. cuando se reportaba de que tal víctima madre de 3 o tal víctima madre de 2. Eso no quiere decir que hay víctimas donde simplemente no se reportó la cantidad de hijos que tenían. Esa es como, creo que es la evidencia más clara de cómo esto es un problema que va más allá de una relación interpersonal y es un problema que afecta a una familia, a una comunidad, a un país entero. Los invito sí a que la forma en la que nos pueden apoyar en este momento es siguiéndonos en Instagram, @observatorio de femicidios, nuestro website es observatoriodefemicidios.com y en Twitter es femicidios PMA.
nos pueden seguir por ahí y ahí se enterarán cuando hagamos otras recolecciones de fondos, otras actividades de concientización. Y también enviamos los reportes cada vez que hay un femicidio y cada vez que hay una condena tratamos de publicarlo, sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Gracias. Hasta la próxima.